Mi nombre es Jesús Aceves Mi nombre es Héctor Borunda. Mi nombre es Belén Manchondo. Mi nombre es Melanie Hernández. Mi nombre es Jocelyn Calván. y nosotros somos estudiantes del grupo 501 de la especialidad de desarrollo. Nosotros vamos a realizar el experimento llamado flota o no flota. Además, daremos el concepto de qué es un fluido y sus características. El líquido es un estado de la materia en que las partículas están lo suficientemente cercas como para moverse unas alrededor de otras, pero lo suficientemente separadas como para fluir y ocupar la forma del contenedor en el que se encuentran. Los líquidos tienen una densidad fácilmente, a diferencia de los gases. Ejemplos comunes de líquidos incluyen el agua, el aceite y la leche. Ahora procederemos a explicar cuáles son las características principales en un fluido. La comprensibilidad en los líquidos se refiere a la capacidad de un líquido para cambiar su volumen en respuesta a cambios en la presión aplicada sobre él. En otras palabras, se trata de cuán fácilmente un líquido puede ser comprimido o reducido en volumen cuando se le somete a presión. El cambio de estado de los líquidos se convierte en la transformación de un líquido en otro estado de la materia, ya sea sólido o gaseoso. Debido a estos cambios, la temperatura o la presión, los cambios de estado son procesos físicos en los que las partículas se convierten en una sustancia, experimentan cambios en su organización y energía cinética. Los tres cambios de estado principales en los líquidos son Solidificación. Esto ocurre cuando un líquido se enfría lo suficiente para convertirse en un sólido. Durante la solidificación, las partículas en el líquido se organizan en una estructura ordenada y se reduce a su energía cinética. Vaporización. La vaporización es el proceso por el cual un líquido se convierte en gas. Puede ocurrir de dos maneras: evaporación, que es gradual y ocurre a temperatura ambiente, y ebullición, que es más rápido y ocurre a una temperatura específica llamada punto de ebullición. Condensación. La condensación es ese proceso inverso de la vaporización en el cual un gas se enfría lo suficiente como para convertirse en un líquido. Las partículas en el gas disminuyen su energía cinética y se agrupan para formar un líquido. Cohesión en los líquidos se refiere a la fuerza de atracción mutua entre las moléculas de líquido que mantiene unidas las partículas en la superficie del líquido. Esta fuerza de cohesión es responsable de varias propiedades características de los líquidos, como la capacidad de formar gotas, la tensión superficial y la capacidad de mojar o no mojar superficies. La tensión superficial es una propiedad de los líquidos que se refiere a la tendencia de la superficie de un líquido a comportarse como si estuviera cubierta por una película elástica invisible. Esta película superficial es causada por la cohesión de las moléculas en la superficie del líquido, que están más fuertemente atraídas hacia el interior del líquido que hacia el aire. La adhesión es la capacidad de una sustancia o material para unirse o pegarse a la superficie de otro material diferente. Este fenómeno ocurre debido a las fuerzas intermoleculares que afectan entre las moléculas de las sustancias en contacto. La adhesión es lo que permite que objetos se adhieran entre sí o a superficies distintas. La capilaridad es un fenómeno relacionado con la tensión superficial y la adhesión en los líquidos que involucra la ascensión o descenso del líquido en un tubo capilar delgado. Esto ocurre debido a las fuerzas de cohesión y adhesión entre las moléculas del líquido y las moléculas de la superficie del tubo capilar. Es una propiedad física de los flujos, se mide en su resistencia al flujo o deformación bajo la influencia de la fuerza. En otras palabras, la viscosidad se refiere a qué tan espeso o pegajoso es un líquido o un gas. Los fluidos con alta viscosidad fluyen lentamente, mientras los otros fluidos con baja viscosidad fluyen más fácilmente. En el experimento usaremos solo 4 materiales: 2 vasos transparentes, un huevo y sal. Ahora, para realizar el experimento, comenzamos llenando los dos vasos con agua. Ahora, ya que los tengamos llenos de agua, le ponemos sal a uno de los vasos. Aquí notamos cómo el agua diluye la sal. Cuando un sólido es disuelto en un líquido, la sustancia resultante es denominada solución. Ahora ponemos primero el huevo en el vaso sin sal. Después lo sacamos y lo pasamos a la solución de agua sin sal. ¿Qué podemos notar? Al poner el huevo en el agua pura, notamos que este se hunde, esto debido a que el huevo es más denso que el agua al agregar la sal. Volvemos más densa el agua, lo que permite que el huevo flote. Las características que notamos en este experimento son cohesión. Notamos que el agua permanece junta sin importar lo que añadimos. Adhesión. Podemos ver cómo el agua moja la cuchara, el vaso y el huevo. Densidad. Debido al cambio de esta característica, el huevo puede flotar. Disolvencia. Es gracias a esta característica comúnmente encontrada en los líquidos que la sal diluye en el agua. En conclusión, un líquido es un estado de agregación de la materia, que posee características distintivas que lo hacen único. No solo existe un líquido, sino que hay muchos y cada uno con características específicas.